una fisura. Podemos ver en este eje trasero. Aquí ya está mostrando una humedad. E igualmente al otro lado hay una humedad que está en el refuerzo que en algún momento le colocaron. La única forma de saber realmente qué hay adentro es quitando ese refuerzo. Vamos entonces a quitar ese refuerzo para saber realmente qué nos encontramos en su parte interna. Para quitar ese refuerzo es necesario hacerlo con oxicorte. Vamos a tomar el oxicorte y vamos a empezar a despegar ese refuerzo. Este oxicorte trabaja con gas propano y oxígeno. Tenemos esta antorcha que vemos allí, que es la que hace la mezcla del gas propano y el oxígeno. Por el pizarrito no lo sacó. Déjelo ahí, papi. Bueno, vamos a empezar. Vamos a calentar hasta que lleguemos a un punto elevado de temperatura, que es el punto de fusión, donde el material ya pasa de un estado sólido a líquido y accionamos el gatillo donde sale el oxígeno para hacer el barrido de material y soldadura. Ahí empezamos a aplicar el chorro de oxígeno y empezamos a buscar ese nivel sin tratar de dañar la estructura del eje como tal, que es lo que más nos interesa. La soldadura y el material de refuerzo evidentemente se pueden ver comprometidos en el barrido porque no lo vamos a volver a usar. Pero el housing, o al que llamamos eje trasero, ese es necesario que su integridad permanezca 1A. Estoy tratando de buscar el nivel. Entonces hay que hacerlo cautelosamente para no... Aquí ya me mostró dónde está el nivel del eje. Es correcto, ya hicimos el barrido correcto de la soldadura y de la lámina que tiene como refuerzo. Correcto, así es. Ya nos ubicamos cuál es el nivel de la estructura del eje. Y poco a poco, tratando de que no se nos pierda ese punto de fusión, vamos haciendo el barrido del material. Cuando hacemos el barrido del material es necesario tratar en lo posible de hacer una limpieza una sola vez bien hecha con la antorcha para que en el proceso de pulido no tengamos mucho material por necesariamente tener que pulir, sino únicamente lo necesario. Por eso hay que barrer un poco lo que es el aporte de soldadura y barremos también el material. En este caso se facilita un poco cuando, por ejemplo, aquí la lámina de refuerzo no necesariamente tenemos que volverla a usar. Entonces con toda la confianza empezamos a barrer material de refuerzo porque no es necesario su reutilización. Hay procesos donde estamos despegando la soldadura de la pieza y la pieza también hay que buscarle el cuidado de su integridad porque nuevamente se va a colocar. Entonces ahí es cuando no es que se complique
el hacer el barrido, sino que hay que hacerlo con mucho, pero mucho más cuidado, porque la pieza que estamos despegando se va a volver a utilizar. Vamos a mover un poco la visual de la cámara para de igual manera yo acomodarme mejor. Estamos haciendo el barrido, como podemos ver, punto fusión, cuando el material pasa de estado sólido a estado líquido. Aquí estamos barriendo la soldadura que tiene. Correcto. Ahora vamos a hacer aquí el proceso para despegar esos dos materiales. Las caretas inteligentes de soldar, igual cuando uno desactiva el lente para que se esté oscureciendo, también nos sirve como esa parte protectora para este tipo de trabajos. Nos protege totalmente la cara, nos protege de esa misma radiación de calor que produce, ¿sí?, esta antorcha. Estamos quitando la platina para saber en la estructura original del eje qué fisura está presentando. En cierta manera hay que reparar la falla desde su parte más interna. Y aquí ya lo tenemos totalmente suelto, como podemos ver. Ahora vamos a colocar, vamos a darle con un martillo a la viruta resultante de ese corte para luego aplicar el disco de pulido. Bueno, aquí ya lo tenemos ubicado. Vamos a colocar la pulidora con el disco para limpiar mucho mejor y detectar dónde está la falla. Lo ubicamos. Aquí vemos que en algún momento se aplicó soldadura.
y empezamos a hacer el barrido con el disco de pulir. Estamos retirando lo que el excedente de esa soldadura en la estructura detectando dónde están las posibles fisuras, porque pueden ser varias. Aquí hay unos cordones de soldadura que voy a tratar de colocar más a nivel de la estructura. Cuando eso se hace, empiezan a aparecer las verdaderas grietas. Por este lado ya lo tenemos limpio. Ahora vamos a irnos al lado opuesto, donde también estamos detectando que hay una humedad de lubricante porque está fisurado. Vamos a limpiarlo bien. Aquí estamos haciendo, al igual que al otro lado,
una limpieza con el disco de pulidora, quitando esa película de óxido y cuando ya hemos hecho esa limpieza, él inmediatamente nos muestra, ¿sí?, dónde está la fisura. Ese mismo calentamiento que produce la fricción del disco nos permite, con el mismo lubricante, nos muestre dónde está ubicada la fisura, ¿sí? Todas esas líneas que se ven donde ha salido la humedad del lubricante es la fisura que tiene el eje donde van las bases, soportes, muelles. Aquí está la otra. ¿Qué tenemos que hacer? Chaflanar. Vamos a chaflanar con un proceso de pulidora, un proceso de pulido donde se coloca la pulidora de canto para que empiece a hacer esa canal chaflán que requerimos para el proceso de soldadura. Voy a traer una capucha de aluminio, de jean que tengo, porque la chispita de la pulidora empieza a rebotar y empieza a caerle a uno en el cuero cabelludo. Entonces es mejor protegerse. Y vamos a empezar el proceso de chaflán. El proceso de chaflán, como pueden ver, es con el disco, por decirlo de una manera, de canto, ¿sí? A la pulidora no hay que hacerle fuerza. Ella con su solo peso hace el proceso abrasivo y empieza a hacer ese desgaste que requerimos para el proceso luego de soldadura. Hay que hacer esa brecha, esa canal, para que la soldadura penetre. De lo contrario, sería una soldadura superficial y no tendría la misma resistencia. Como les digo, la pulidora hay que dejarla que haga su trabajo sin forzarla, sin hacerle fuerza. Ella va haciendo su trabajo con el disco, va cada vez más, va profundizando el área. El proceso de profundizarlo es hasta lo máximo del calibre del grosor de esa misma estructura. Cuando vamos llegando a ese límite, empieza a colocarse el material de un color morado por la alta temperatura de fricción.
Ahí ya mostró el color morado, quiere decir que ya está a punto de romper, pero es mejor no romper, es mejor dejarlo ahí con ese mínimo de grosor. Ahí ya me mostró. Aquí ya también, ya llegamos al límite óptimo de profundidad. Aquí tiene otra grieta que viene de este lado. Estamos en un proceso de chaflán con disco de pulidora para poder hacer el proceso de soldadura. Esa profundidad está excelente, ya empieza a mostrar una coloración morada, quiere decir que ya la telita que hay, el calibre que hay en grosor es muy pequeño. Vamos entonces a hacer el mismo proceso en el otro lado. Y esa es la única manera que tenemos para asegurar que la soldadura que vamos a aplicar va a estar bien aplicada. Si no chaflanamos profundo, no estamos haciendo nada. Aquí empieza a mostrar por dónde viene la línea. Es un proceso que requiere darle tiempo a la pulidora a que haga su trabajo, no podemos forzarla. El disco de pulir igualmente cumple con su función y poco a poco van formando la canal que requerimos para tener el chaflán óptimo. Correcto. Aquí vamos. Ya el disco de pulidora
podemos decir que está un poco ya pequeño. Voy a hacer el proceso de cambio. Estamos reparando las fisuras de un eje trasero. Este eje trasero es de un Ford Cargo 1721. Ellos terminan venciéndose por el mismo trabajo constante, terminan venciéndose donde ejercen la mayor parte de la fuerza, que es donde soportan la carga. En ese lado van ubicados los soportes que aseguran el soporte, el paquete de muelles. Efectivamente, ya cuando estamos en la profundidad correcta, ya el material empieza a tener una coloración morada. ¿Sí? Voy a inclinarlo un poco hacia mi lado, porque aquí tiene una pequeña fisura, aquí. Bueno, ya lo tenemos. Ahora podemos empezar el proceso de soldadura, pero no sin antes hacer un precalentamiento para poder eliminar cualquier rastro de lubricante que esté en esa área. Igual el mismo precalentamiento también nos sirve por si hay otra fisura presente y no la alcanzamos a apreciar visualmente, es el momento que aparezca.
Igualmente vamos a hacerlo en el lado opuesto. Ya después de precalentarlo podemos empezar el proceso de soldadura. Vamos a soldar con un equipo MIG. Que llamamos soldadura de hilo. Y vamos a empezar el proceso. Pero de último, ¿no? Pues, ¿cómo le parece que no, señor? Este estaba ahí tirado primero que usted, señor. Sí, qué pena con usted, señor. Bueno, después de aplicar la soldadura, vamos a hacer un proceso de martillado para aliviar la tensión producida por el cordón. Esto lo hacemos con un cincel romo. Vamos nuevamente a aplicar ya el cordón en esta parte. Nuevamente aliviamos tensión. Seguimos el proceso de aplicación de soldadura.
aliviamos tensión. Seguimos aliviando la tensión de la soldadura. Esto de aliviar la tensión es para que no nos modifique la alineación del eje. Las fuerzas que ejerce un cordón de soldadura son tan fuertes que lo puede desalinear. Voy a aplicar pulidora para saber cómo va. Si hace falta aplicación o así como lo tenemos al nivel. Correcto. Vamos a ubicar la visual. Así ha quedado la estructura luego de haber aplicado el cordón de soldadura. Aquí tenemos la profundidad de chaflán, ¿sí? Ahora vamos nuevamente a empezar la aplicación de soldadura en este extremo. Bueno, empezamos
aplicar soldadura MIG en el chaflán. Vamos a martillar con un punzón romo para aliviar tensión de la soldadura. Seguimos en el proceso de aplicación MIG. Y nuevamente volvemos a aplicar la técnica del cincel romo. Lo hago con el cincel evidentemente porque está todavía profundo para el martillo. Correcto. Seguimos. Aplicamos la técnica del impacto para aliviar tensiones de soldadura. Y seguimos aplicando soldadura.
cambiamos tensión. Eso. Y pulimos. Amigos de Tainco, comunidad, hemos terminado este proceso de detectar una fisura en ambas partes donde se soporta el paquete de muelles. La base estaba fisurado, el acero poco a poco se va venciendo por tanto trabajo, por tanta carga. Detectamos la fisura, chaflanamos, soldamos, dilatamos con golpes de martillo y hemos terminado. Muchas gracias a todos por acompañarme. Gracias por su tiempo. Nos vemos en otro video.